Imagina por un momento que estás en medio de una multitud. Voces por todas partes, risas mezcladas con críticas, consejos que se contradicen entre sí, expectativas que no son tuyas pero que de alguna manera te persiguen. Ese ruido es la vida moderna cuando abrimos demasiado nuestro círculo, cuando dejamos entrar a todos sin filtro, creyendo que tener muchos amigos es sinónimo de éxito o de felicidad. El estoico, en cambio, sabía que la abundancia de relaciones superficiales solo trae distracción y que la verdadera paz se encuentra en la calidad, no en la cantidad. Marco Aurelio lo expresó con una sencillez contundente: cuida a quienes te elevan, evita a quienes te arrastran. No se trataba de arrogancia ni de desprecio, sino de proteger el tesoro más frágil que poseemos, la serenidad interior. Piensa en tu vida como un jardín. Si lo dejas abierto a cualquiera, pronto estará pisoteado, lleno de maleza, sin orden ni belleza. Pero si lo cuidas, si seleccionas cuidadosamente qué plantas florecen allí, el jardín se convierte en un refugio donde encuentras calma y fuerza. Así son nuestras relaciones. Unas pocas bien elegidas valen más que un centenar de contactos que solo ocupan espacio. En la práctica, esto significa aprender a distinguir entre quienes realmente desean lo mejor para ti y quienes solo aparecen cuando les conviene. Es fácil confundirse, porque en los momentos de fiesta todos quieren levantar la copa contigo, pero en las noches oscuras, cuando la vida te arrincona, es ahí donde la verdad se revela. El estoico nos enseña que el círculo cercano debe estar compuesto por aquellos que permanecen cuando la multitud se dispersa, por las voces que no te gritan lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar, aunque duela. Vivimos en una era donde los números engañan. Seguidores en redes sociales, contactos en teléfonos, saludos efímeros en la calle, y sin embargo, nunca antes hemos estado tan solos. La paradoja es clara. Cuanto más nos rodeamos de lo superficial, más nos alejamos de lo profundo. Y el estoico elige lo profundo, porque sabe que un solo amigo leal, uno solo que sea espejo y sostén, vale más que 100 sonrisas huecas. Imagina a un navegante en alta mar. Llevar muchos pasajeros puede parecer grandioso, pero cuando llega la tormenta, el barco se vuelve inestable. El peso extra lo arrastra hacia abajo. En cambio, quien navega ligero, acompañado solo por quienes saben remar y resistir, tiene más posibilidades de llegar a puerto. Así funciona la vida. Demasiadas amistades sin raíces se convierten en un lastre. Pocas, pero firmes, se transforman en salvavidas. Por eso, menos amigos, más paz, no significa encerrarse en soledad, sino darle valor al vínculo verdadero, a ese pequeño círculo donde la confianza no necesita máscaras, donde la presencia no exige espectáculo, donde el silencio compartido se siente tan natural como la risa. En ese espacio reducido pero auténtico es donde la filosofía se vuelve vida. Menos ruido, más claridad. Menos falsas apariencias, más verdad. El estoico entiende que la paz no se negocia, y al elegir calidad sobre cantidad en las relaciones humanas, nos recuerda que cada persona que dejamos entrar en nuestra vida se convierte en una influencia sobre nuestro ánimo, en un color que pinta nuestro horizonte. Escoger bien esos colores es un acto de sabiduría, porque la vida, al final, no se mide por la multitud que te acompaña en la superficie, sino por el puñado de almas que caminan contigo en lo profundo. La paz interior, esa joya que tanto buscamos, no depende de cuántos nombres puedas mencionar en una conversación, ni de cuántos saludos recibas en la calle. Depende de la calidad de las almas que eliges tener cerca. El estoico sabía que cada relación es como una semilla. Algunas florecen y te alimentan con frutos de serenidad, otras se secan y terminan robando la fuerza del terreno. ¿De qué sirve abrir espacio a todas si al final el suelo se empobrece y no queda nada para lo esencial? Cuando eliges con cuidado quién entra en tu círculo, no solo proteges tu paz, también te haces responsable de tu propio crecimiento. Porque los amigos verdaderos no son los que celebran cada decisión sin cuestionarla, sino los que, como un buen espejo, te muestran sin adornos tus aciertos y tus errores. La amistad, desde la visión estoica, no es un escenario donde buscamos aplausos, sino un taller donde se forja el carácter. Pocas voces, pero honestas, valen más que una multitud de halagos vacíos. El ruido del mundo moderno nos empuja a creer que más es mejor. Más seguidores, más conversaciones, más gente en nuestras fiestas. Pero si nos detenemos a observar, ese más no siempre suma. A veces resta. Resta tiempo, resta energía, resta paz. Y lo que parece compañía, a menudo es soledad disfrazada.
El estoico elige despojarse de ese exceso para quedarse con lo esencial, con lo que realmente nutre el alma. Imagina una fogata en una noche fría. Si intentas repartir el calor entre 100 personas, nadie lo sentirá de verdad. Pero si la compartes con unos pocos, cada uno recibe suficiente para calentarse, y la llama se mantiene viva. Así son las relaciones. Compartimos mejor nuestra energía cuando no la diluimos en demasiados rostros, cuando la invertimos en quienes de verdad están presentes en nuestro viaje. Hay una fuerza inmensa en aprender a decir no. No a la amistad superficial, no a la compañía que solo desgasta, no a las máscaras que te rodean de apariencias. Ese no, aunque parezca duro, abre la puerta a un sí mucho más valioso. El sí a la calma, el sí a la confianza verdadera, el sí a la vida en paz. El estoico no teme quedarse con pocos porque sabe que lo poco, cuando es verdadero, se convierte en abundancia. Al final, cuando llegue el silencio de la noche y te encuentres contigo mismo, no recordarás a quienes te apaundieron por conveniencia, ni a los que desaparecieron cuando la vida se tornó difícil. Recordarás esos rostros cercanos, las voces que supieron sostenerte sin condiciones, los pocos que estuvieron ahí en la tormenta. Ese círculo íntimo es tu verdadera riqueza, y cuidarlo es un acto de sabiduría. Porque menos amigos no significa menos vida, significa más profundidad, más verdad, más paz. Y en esa paz, el estoico encuentra su mayor victoria. Cultivar un círculo cercano desde la mirada estoica no es un acto impulsivo ni superficial, es una práctica consciente, casi como un arte. El estoico no abre su vida de par en par a cualquiera que toque la puerta, porque entiende que no todo el que sonríe trae consigo bondad y no todo el que se acerca desea tu bienestar. Al contrario, muchas veces quienes se acercan con palabras suaves esconden intenciones pesadas. La prudencia, esa virtud tan subestimada, es la llave que protege nuestro espacio más íntimo. Piensa en tu vida como si fuese una fortaleza. Si dejas que entre cualquiera, tu refugio se convertirá en un mercado ruidoso, donde tu voz se pierde entre el bullicio de los demás. Pero si eliges con cuidado a quienes entregas las llaves, la fortaleza se convierte en un lugar de descanso, de confianza, donde puedes mostrarte sin miedo. Esa es la diferencia entre la paz de un círculo reducido y la inquietud de una multitud superficial. Los estoicos nos invitan a preguntarnos, ¿quién de los que me rodea contribuye a mi virtud, a mi calma, a mi crecimiento? Y también, ¿a quién estoy yo ayudando a crecer con mi ejemplo y mi compañía? Porque la amistad no es solo recibir, es también dar. Y si damos nuestra energía en exceso a quienes no valoran ni respetan nuestra esencia, nos vaciamos poco a poco. En la práctica, esto significa aprender a reconocer señales. Está el amigo que solo aparece cuando necesitas compartir una alegría, pero que se esconde cuando enfrentas la tristeza. Está el que celebra tus errores porque le conviene verte caer, y el que, bajo la máscara de consejo, siembra dudas en tu corazón. El estoico observa todo esto sin resentimiento, pero con claridad, y elige con firmeza no dar espacio a esas presencias que nublan su camino. Al mismo tiempo, no basta con cerrar puertas, también hay que abrir bien las que valen la pena, y esas se reconocen fácilmente. Son las personas que saben estar contigo en silencio sin incomodidad, que no necesitan tu éxito para apreciarte, que pueden decirte verdades duras sin herirte, porque lo hacen desde el amor. Son pocas, tal vez contadas con los dedos de una mano, pero suficientes para sostener la vida entera. La metáfora del fuego vuelve aquí. Mejor una llama pequeña que calienta de verdad, que un fuego artificial que deslumbra unos segundos y desaparece en humo. La vida no necesita fuegos fugaces que se apagan al primer viento, sino brasas firmes que ardan con constancia. El círculo cercano del estoico es esa brasa. Y hay un detalle fundamental. Cultivar este círculo también requiere trabajar en nosotros mismos. No podemos esperar atraer personas íntegras si no intentamos vivir con integridad. No podemos pretender amistades sinceras si nosotros mismos vivimos en la máscara y la conveniencia. La calidad de nuestros vínculos refleja la calidad de nuestro carácter. Marco Aurelio lo sabía. Sé como la roca contra la cual se rompen las olas, decía. Y esa firmeza atrae a quienes buscan estabilidad, no caos. Al final, menos amigos no significa vivir aislado,
sino vivir rodeado de lo justo, de lo auténtico. La soledad estoica no es abandono, es elección. Es el acto valiente de no temer estar contigo mismo mientras construyes lazos verdaderos con quienes merecen caminar a tu lado. Porque la vida, con su brevedad implacable, no nos pide rodearnos de muchos, sino de los pocos que hacen que el camino sea más humano, más sabio, más pleno. La soledad voluntaria es uno de los terrenos más incomprendidos de la vida. Muchos la temen como si fuera un castigo, un vacío insoportable, una señal de fracaso social. Pero el estoico veía en ella una oportunidad de forjar carácter, de reencontrarse consigo mismo y de templar el espíritu. Estar solo, cuando es una elección consciente, no es aislamiento, es libertad. Imagina que caminas por un bosque. Si vas acompañado de demasiadas voces, no escuchas el canto de los pájaros ni el susurro de las hojas. El bullicio de los demás cubre la música natural del lugar. Pero si avanzas en silencio, con calma, descubres sonidos que antes pasaban desapercibidos, detalles que enriquecen tu experiencia. Así es la soledad, un espacio donde puedes escuchar lo que normalmente se pierde en el ruido de la multitud, la voz más importante de todas, la tuya. El estoico aprendió a no temer ese espacio, porque quien sabe estar en paz consigo mismo nunca depende de la multitud para sentirse completo. Epicteto lo expresó con fuerza. Si deseas ser sabio, aprende a contentarte contigo mismo. Eso no significa rechazar a los demás, sino comprender que tu valor no depende de sus aplausos ni de su compañía constante. El que se sostiene de pie en la soledad, se mantiene firme incluso en la multitud. Pero hay una paradoja hermosa. Quien aprende a estar bien solo, aprende también a estar mejor acompañado, porque ya no busca llenar un vacío con cualquiera, no acepta cualquier compañía por miedo al silencio, no entrega su tiempo a cualquiera solo para no sentir el peso de estar consigo mismo. Ese dominio lo vuelve libre, y en su libertad, escoge relaciones con más criterio, más profundidad, más autenticidad. Piensa en el herrero que moldea el hierro al fuego. El metal debe pasar por la soledad de la fragua, por el calor intenso y la dureza del yunque antes de convertirse en espada. Nosotros también necesitamos pasar por la fragua de la soledad para forjar una identidad firme, un espíritu capaz de resistir. Y una vez templados, podemos compartir esa fortaleza con quienes merecen estar en nuestro círculo cercano. La soledad voluntaria no es una cárcel, es un taller. Es el lugar donde revisas tus pensamientos, donde ordenas tus emociones, donde descubres qué te hace fuerte y qué te desgasta. En ese espacio, aprendes a diferenciar entre lo que necesitas y lo que solo deseas por inercia. Y al salir de ahí, regresas más claro, más ligero, más consciente. El mundo moderno, con su constante conexión digital, teme el silencio como si fuera un enemigo. Por eso muchos se aferran a relaciones superficiales solo para no enfrentar el peso de estar a solas. Pero el estoico nos recuerda que ese silencio no es vacío, sino plenitud. Es la oportunidad de escucharte, de crecer, de construir la calma que ningún ruido externo puede arrebatarte. Así, el círculo cercano no se construye solo al elegir con quién estar, sino también al atreverte a no estar con nadie. Al aceptar que la soledad es parte de tu fortaleza, te liberas de la dependencia, de la ansiedad de pertenecer a cualquier grupo, de la necesidad de encajar a toda costa. Te conviertes en dueño de tu paz y desde ahí compartes con los demás lo mejor de ti. Porque al final la enseñanza estoica es clara. Menos amigos, más paz. Y cuando el momento lo pida, más soledad. No como huida, sino como elección. No como tristeza, sino como poder. Un poder silencioso que te recuerda que la serenidad no depende del mundo exterior, sino de la fortaleza que construyes dentro de ti.